Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así os saludo como siempre, dependiendo del lugar de donde lo están visualizando. Y una vez más, en nuestro Jardín del Alma, volvemos a contar con una persona muy especial, sobre todo por su trabajo. A mi lado tenemos a Marco Esteban, un abogado penalista que nos va a contar muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar en un momento de necesidad. Y como su trabajo es muy complejo, hay un orden de presentación, así que te saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, por tocar un tema, por ejemplo, en tu trabajo, ante una detención o imputación, ¿qué debe hacer una persona cuando se encuentra en ese punto? Bueno, evidentemente lo primero es hablar con un abogado. Vale. Y parece que no, pero puede parecer, digamos, ¿qué va a decir un abogado? Pues claro, que se llame al abogado. Pero es necesario. Pero es que es verdad. O sea, y a veces es que no solo cuando una persona es denunciada, porque en el fondo es un poco parecido a lo que tiene que hacer una persona si tiene un problema de salud, ir al médico. Correcto. No ir a la farmacia A y preguntar. comprarse un medicamento, ir al médico a que Se lo recete. Mira, fíjate que, por ejemplo, cuando una persona quiere denunciar, es muy habitual que se vaya a poner la denuncia y luego vengan a ver al abogado diciendo, ya he puesto la denuncia. ¿Y cómo Es al revés. Exacto, porque ¿cómo Tienes ha que contado la denuncia? ¿Qué ha puesto la Claro, denuncia? porque primero vamos a ver si hay que ponerla o no. Después, cómo hay que hacerla. Exacto. Y a veces hay que hacer algo antes de poner la denuncia, por ejemplo, ir al hospital. Por ejemplo. En el caso de una persona que no es denunciante, sino denunciada, bueno, pues hay muchas variantes. En primer lugar, tendremos que diferenciar de si te detienen o no te detienen, claro. Porque si alguien te denuncia, pues puede ser que efectivamente lo más normal, por ejemplo, es que se ponga la denuncia. Las denuncias se suelen poner en la policía, aunque también se pueden poner, y eso mucha gente realmente lo desconoce, se puede poner en el juzgado de guardia. Ah, sí. Es más, hay veces que es mejor ponerlo en el juzgado Pero de no es guardia. una cosa habitual. No. La gente no lo sabe y ir al juzgado a lo mejor piensan Sí, que no toca. No, ni siquiera saben que se puede poner la denuncia. Pero claro, si a ti, no sé, si a ti te han robado y no sabes quién es, pues sí que es lógico ir a la policía porque tendrá que hacer una investigación, no sabemos quién es, lo que va a hacer la policía. Si vas al juzgado, lo que hará el juzgado es remitir el caso a la policía para que investigue. Pero cuando se trata, por ejemplo, no sé, de una querella de tipo económico, donde están claramente determinados quiénes son quiénes, ¿vale? Bueno, pues es mejor ir al juzgado porque la investigación la va a llevar al juzgado. El juez es el jefe de la policía judicial, de la que le va a asistir en la investigación. Con lo cual, si te han denunciado y recibes la denuncia, ¿cómo puedes recibir la denuncia? Puede ser que te llame la policía o puede ser que te llame al juzgado, porque dependerá también de cómo se ha puesto esa denuncia. Exacto. Te llama la policía, a veces te puede llamar la policía y decirte, oiga, pases esta tarde. Y muchas personas entonces, bueno, pues se pasan. Y no saben a qué van, casi. Claro, porque a lo mejor no lo han preguntado, o a lo mejor no lo han entendido, que eso es. Y si te llama la policía, lo primero que tienes que decir, oiga, ¿me está llamando usted como investigado? Y entonces tengo que ir con abogado. O me está llamando como testigo. Muy bien. Y no tengo que ir con abogado. A veces hay que preguntarlo en una conversación donde la persona va a estar sorprendida, pues, tal vez no entienda exactamente qué le están diciendo ni cómo tiene que ir. Si te dicen, quiero decir, incluso yo creo que tanto si te dicen que vas como testigo como que vas como abogado, es bueno ir a ver al abogado. Pues evidentemente, desde mi punto de vista, tiene que ser prácticamente obligatorio si te dicen que vas como denunciado, porque ya te están diciendo que tienes que ir con abogado, aunque tú puedes decir, no, bueno, yo quiero abogado de oficio, entonces, pero, bueno, pues vas de oficio. Si lo que quieres es ir con abogado privado, pues lo que tienes que hacer es llamar al abogado antes de ir. Bueno, de hecho, tienes que hacerlo porque si vas con abogado privado, tienes que ir con abogado, por tanto vas a tener que ir a ver al abogado antes. Claro, tienes que presentarlo, ese será mi abogado. Entonces llamas y, vas a ver al abogado y entonces veremos, el abogado te va a acompañar a
a la comisaría donde prestarás declaración. Sí, pero cuando hagas las preguntas y vas asesorado por un abogado, ya más o menos ante la situación que se supone, tú le dirás a tu cliente qué es lo que puede contestar y lo que no puede contestar, ¿no? Efectivamente. Lo que no debe contestar. Bueno, a veces se lo digo a mis clientes, muchas veces. Más importante, en muchísimas ocasiones es más importante que el abogado te diga lo que no tienes que decir. Exacto. Que lo que tienes que decir. Exacto. Vale. Porque el sistema penal es un sistema de presunción de inocencia, en donde solo te pueden imputar, investigar y posteriormente acusar y posteriormente condenar si hay pruebas. Pero tú eres fuente de prueba, con lo cual lo que digas tú es prueba. Ya, tus palabras se pueden ser prueba. utilizadas contra ti. Perfecto, sí, sí. En ese caso, tú tienes el derecho constitucional a no aportar pruebas que sean utilizadas para condenarte. Que te vayan el fiscal o la acusación particular tendrán que probarlo por sí mismos. Con lo cual no porque tú les hayas dado la prueba. Exacto, tú no le tienes que dar las pistas, sino que tienes que dejar que los demás se busquen la información que crean conveniente. Porque tú tienes derecho constitucional a no confesarte culpable y, por tanto, y a no aportar pruebas o declaraciones o ningún elemento que vaya contra ti. O sea, yo no sé, yo no estaba y yo no he sido. Bueno, o no declaras. Me niego a declarar. Claro. Vale. O, alternativamente, también hay una fórmula que muchas veces va muy bien y es que tú tienes derecho a solo contestar preguntas de tu abogado. Muy bien. Entonces, claro, hay personas que tal vez tienen dificultades a la hora de saber si pueden decir una cosa, si no pueden decir otra, porque no es tan fácil. No están acostumbrados. Entonces, a veces una solución, que está muy bien en muchas ocasiones, no hay soluciones generales, cada caso es distinto. Cada caso. Es decir, bueno, mira, me contestas, yo te voy a preguntar esto, y me contestas sí o no, o para hacerlo más fácil me contestas solo que no. Exacto. Tú solo dime que no. Pero cada caso es distinto. Hay otros casos donde eso no es posible porque tienes que explicar qué es lo que ha pasado. Ya, ahí no te puedes escapar, pero luego, de entrada es importante que sea un abogado, sobre todo un experto en el tema que corresponda, porque otra cosa que tenemos que saber es que los abogados tenéis varias ramas y la gente no puede llamar a cualquier abogado para cosas distintas. Tú estás especialista en temas penales y por lo tanto son cosas de peso, lógicamente, otros serán temas sociales que irán a otros tipos de abogados. Entonces ya sabemos que cuando te van a buscar a ti es porque lo que hay ahí es importante. Es porque estamos hablando de delitos. De delitos. Hay un delito. Hay un delito. Una cosa es el delito. Por lo menos hay una denuncia porque presuntamente hay un delito. No es un robatorio, porque el robatorio iría por otro lado, sino que un delito más importante. No, el robo es un delito. ¿Pero está incluido para trabajarlo tú? Sí, claro, el robo con violencia es un delito que puede ir de 2 a 5 años. Yo no dije nada de violencia. El hurto es un delito. Vale, y también te puede digamos que sería sustraer sin utilizar violencia ni fuerza. Vale. La pena no es muy alta, pues puede quedar en 6 meses, en un año, pero es un delito que genera antecedentes penales. Vale. Y si tienes antecedentes previos, eso puedes ir a la cárcel, claro. También. Entonces, sí. Aunque solo sea 6 meses, pero podría ser. Podría ser. Entonces, claro, es importante, como decías, tenemos un médico de cabecera, pues tener un abogado de cabecera. Hombre, preferiblemente. Era lo más importante, aunque a veces, es que igual que tenemos que tener seguros para la casa, seguros para el coche, y para qué voy a pagar los seguros, y total, y al final tienes un accidente, menos mal que está el seguro. Tienes que tener, efectivamente, en la sociedad que vivimos ahora, tienes que tener de tu todo. Médico, tu abogado penalista. Tu mutua, por si la seguridad social no te llega. Es muy importante, por eso yo lo traje, porque es una persona que sabe lo que habla y lo que trabaja. Y nos va a aportar estas informaciones que no sabemos, o sea, cómo actuar ante ese momento, que puede ser sorprendente a algunas personas, y encontrarse, pues eso, en qué saber qué contestar y en el momento en que hay que contestar, cómo hay que contestar. Esto es la primera historia. Si la cosa sigue adelante, según tengo entendido, hay diferentes fases entre esa situación, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la fase de instrucción, quiere decir que ya se ha probado que hay un delito
y que hay que trabajar. ¿Cómo se prepara esto? No se ha probado. No. Que hay un Bueno, delito, se intenta sino que saber. hay indicios Vale. de delito. Exacto. Significa que el juez, cuando ha recibido la denuncia en el juzgado, considera que no es una denuncia, que no hay una inexistencia de delito, o es una denuncia, que hay muchas, que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Sino que considera que hay, bueno, que es racionalmente se puede pensar que podría existir un delito y en consecuencia es necesario investigarlo. Claro. Porque fase de instrucción significa fase de investigación. Muy bien. Entonces se abrirá una fase de investigación, que normalmente, como la justicia es bastante lenta, va a durar meses y a veces dura años. No, pero yo por algún sitio me he informado de que esa fase solo puede durar 12 meses. Pero puede ser prorrogada. Pero que entonces en algún momento va a las pruebas aportadas anteriores se pueden denegar, y si hay que buscar más o no. No, a ver, la fase de instrucción puede ser prorrogada y evidentemente hasta que el juez considera que ha concluido, que no deben practicarse más diligencias de investigación. Lo que se practican en una fase de instrucción son diligencias de investigación. Una declaración, exámenes médicos, testificales, declaración de los acusados y muchas otras. Una rueda de reconocimiento, hay muchos tipos de diligencias. Sí, o sea, ahí podemos entrar todo lo que yo... Periciales. Hay autopsias, verificación de identidades... informes médicos, pero cada delito tiene sus especialidades. Claro. En esa fase de investigación es donde, digamos, las partes, tanto la defensa como la acusación, tienen oportunidad de intervenir. ¿Intervenir cómo? Aportando evidencias, si las tienen, o pidiendo al juez lo que no tenemos, pero que solo el juez puede conseguir y que nos podría beneficiar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Imagínate que una persona que está investigada considera que en el banco X, la cuenta de determinada persona contiene información, en el extracto bancario hay una información que demuestra que es inocente. Por ejemplo, claro, a esa persona no puede ir al banco a que le den el extracto bancario de otra, pero el juez sí. Vale. Por tanto, se lo pedí a través de su abogado, es su abogado el que le dice al juez: mire, señor juez, en este banco hay una información en esta cuenta que por esta razón y por esta otra consideramos que para la defensa es importante porque va a aportar una evidencia de la inocencia de la persona investigada. Muy bien. Entonces, si el juez lo ve correcto, el juez le va a ordenar al banco, no le va a ver si quiere, no. Ordenado. Le va a ordenar que le dé el extracto y el banco se lo tiene que dar. Claro. Es obligatorio, no puede negarse. El único que puede negarse es el acusado. Bueno, el acusado, me refiero, si el acusado se le pide un extracto bancario, es decir, bueno, yo no lo quiero dar. Vale. Pero todos los demás no. Ah. El acusado es el único que tiene. Aunque le implique el ser acusado y culpable. Y él lo sabe. No, a ver. A lo mejor esa referencia igual el acusado tendrá que valorar con su abogado si le interesa dar una información o no. Vale. Pero no está obligado. No está obligado. Hombre, si un acusado tiene un extracto bancario en su cuenta, por ejemplo, que demuestra que es culpable, lo normal es que no lo aporte porque no está obligado. Estaría dando la prueba para ser condenado. Sí. Pero todos los demás no son acusados. Tienen la obligación y si no cometen un delito, claro, funciona la justicia. Claro. ¿Sabes por qué un acusado, por ejemplo, no puede, o un investigado, Investigado es como se llama la persona que está en fase de instrucción. En la primera Después, fase. Cuando se termina esa fase, ya entraremos, y hay un escrito de acusación, entonces pasa a ser acusado. Vale. Y después, si se le condena, será condenado. Exacto. Mientras es un presunto en la historia. Exacto. Es un presunto siempre. Tiene presunción de inocencia. Entonces, un acusado no puede cometer un delito de falso testimonio. ¿Sabes por qué? Porque no es testimonio. Claro. Testimonio es testigo. Si no eres testimonio, pues no puedes cometer ese delito. Por tanto, no es exactamente que la ley diga, no, es que el acusado tiene derecho a mentir, sino que no hay un delito previsto para el hecho de que mienta. Claro. Si miente, pues podrá el juez, evidentemente, si se demuestra que ha mentido, eso va en contra para que le condenen por el delito por el que está en ese momento investigado.
Pero no se le podrá abrir una causa ni imputar un delito de falso testimonio, porque no es No es un testigo, de entrada, un testigo no tiene por qué testificar y menos en contra de él mismo. Eso está claro. O sea, que ahí salvamos los trastos, como se suele decir, en este punto. Siempre hay que valorar qué es mejor, hablar, no hablar, aportar, no aportar. Evidentemente sí que una regla general de la defensa es no aportes nada que te vaya a perjudicarte y que te vaya en el sentido de que vaya a propiciar tu condena. Pero digo yo, siempre en estos puntos tenemos que tener mucha confianza con el abogado que nos representa. Efectivamente. Porque imagínate que se dedica a esconderte cosas. Y pasa, algunas veces pasa. Sí, ¿no? Y entonces ellos no son conscientes de que se la están jugando. Porque al final, aunque a ti te los escondan, por otro lado los pueden descubrir. Sí, pero es una cuestión de psicología. Y es que hay determinadas personas que consideran que si le dice al abogado que es inocente, el abogado le va a tratar mejor. Claro, si es inocente y si digo, oye, he hecho algo feo, pues no va a verme con buenos ojos. No, pero aparte de los buenos ojos es el hecho de que si él ante ti pasa como una persona inocente, a lo mejor a ti no te ponen el entredicho de tener que mentir por él. En algún momento a lo mejor puedes mentir por él. No, pero es que el abogado no va... el abogado de la defensa va a decir siempre que su cliente es inocente, a menos que lleguemos a un pacto por el cual se declare culpable para una rebaja de pena. Exacto. Pero no tiene ningún sentido que el abogado diga otra cosa que no, que es inocente. Aunque sabes que el culpable y por tanto sí, que no es verdad que estás diciendo que es inocente cuando es culpable. Bueno, pero es que eso es un derecho también, un elemento del abogado. Es que si no, no podrías tener abogado. Imaginemos que el abogado tuviera que decir, no, es culpable. No tendría ningún sentido. No, pero el sentido es para ti, como abogado, y tu experiencia lo sabes de sobra, aún sabiendo que es culpable, tendrás que mantener el punto de decir, yo no me siento involucrado, porque debe ser complicado defender a un culpable. Sí, evidentemente. Y depende del tipo de delito. Pero imagínate un médico. ¿El médico va a operar de manera distinta porque le caiga bien o le caiga mal? No, va a hacerlo exactamente igual. Pues lo mismo pasa con el abogado. O sea, tú vas a hacer tienes que hacer tu trabajo. Y si es culpable o es inocente, te parezca bien o te parezca mal, tu trabajo tiene que ser impecable, tu trabajo tiene que ser profesional. Y sobre todo si eres el abogado de defensa de esta persona. Efectivamente, eres la defensa, por tanto, él tiene derecho a defensa y tú tienes que defenderle. Vale. Si te ha dicho que es culpable o si te ha dicho que es inocente, eso no va a variar. La única diferencia es que siempre será mejor que la persona le diga al abogado, efectivamente, qué es lo que realmente ha hecho. Porque claro, si te miente, tú puedes, digamos, quizás pues adoptar una estrategia de defensa que está basada en lo que te está diciendo. Claro. Y por tanto, pues no es conveniente que no tengas toda la información, ¿no? Porque eso podría redundar en algún elemento de la estrategia de defensa que estás basándote en algo que no te están diciendo la verdad. O beneficio en contra de la persona imputada en este caso. Pero sí que te habrás encontrado con gente que te ha mentido. Sí, pero bueno, te lo tienes que imaginar. Tampoco te lo dicen, de mentido luego, ¿no? Tienes que ver venir. Tienes que, por lo tanto, siempre es el hecho de, hay gente que me miente, hombre, a ver, no es lo normal, ¿de acuerdo? No es lo normal. Y luego de las personas que puedas pensar, a lo mejor no me está diciendo la verdad, pues tampoco lo puedes probar, tampoco, claro. Si no te lo dice, y en última instancia, si tú no tienes, otra cosa es que tú tengas de repente una prueba inequívoca de que te está mintiendo, bueno, pues se lo tendrás que decir, oye, mira, aquí dice esto y está claro. Pero bueno, eso no es normal. No, pero también lo normal es que, bueno, pues tú puedes pensar o no, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Y si él te dice es así, pues no le puedes decir lo contrario, no, es que yo creo que es diferente. Pero a lo mejor también a la persona en el caso le puede costar, aunque reconocer la verdad. Sí, reconocer que en determinados casos sí. Claro, y entonces es complicado al final acabar diciéndote realmente la verdad. En principio a lo mejor no te la dicen toda, o te la dicen a medio camino. Eso a veces pasa también, claro. Que te van... Sí, a veces pasa también. Sigo insistiendo que no es lo normal. Pero puede ser que a medida que avanza la investigación van saliendo cosas. Que no estaban dicho, oye, porque
el fiscal o la acusación particular van investigando y aparecen nuevos elementos, Claro. y a veces le tienes que decir, oye, ¿y esto? ¿Y esto? No me lo habías dicho. ¡Ay, sí! Se me había olvidado. Vamos a ver. Entonces, en esa previa, la primera parte, pues entran varias cosas: registros de lugares, registro de libros, papeles, actuaciones hasta la policía, que tiene que infiltrarse en algunos lugares para investigar cosas y traer pruebas, ¿no? Y después ya es cuando pasas a la instrucción penal, ¿o todavía? No, estamos en instrucción, estamos en fase de instrucción. Ahí todavía estamos en esta fase, vale. Es cuando se ha terminado la investigación de todas las partes, la policía, el fiscal, las acusaciones particulares, la defensa, todas las partes le han dicho al juez, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, el juez lo ha admitido o lo ha denegado. Si lo ha denegado, tú puedes recurrir al órgano superior, pero algún momento eso terminará. Se habrá acabado de hacer lo que se tenga que hacer, más tarde o más temprano, y entonces se terminará la fase de instrucción. Y el juez toma una decisión, que es si archiva porque considera que no hay delito, o alternativamente considera que sí, que hay suficientes elementos para presumir que podría existir un delito que diera lugar a una condena, y en consecuencia es necesario ver, cuidado, no ir a juicio, porque no lo decide el juez por sí mismo, sino darle traslado a las acusaciones, a la acusación pública y a las acusaciones particulares si existen, para ver qué dicen, para ver si quieren acusar y por tanto ir a juicio, o no. Podría ser que, hombre, la acusación particular normalmente acusa, pero el fiscal no necesariamente. El fiscal podría decir, no, en este caso no acuso. Si solo existe el fiscal como acusación y no acusa, se tiene que cerrar, porque no se puede ir a juicio si no tienes acusación. Es un sistema acusatorio. Claro. Ahora bien, si por el contrario el fiscal acusa, hay que seguir. Pues sí, pues sigue, y entonces cambia el juzgado. Porque el juzgado que investiga no puede juzgar porque está contaminado por la investigación. Claro, ha llegado mucha información de golpe. Bueno, y ha decidido. Ha decidido sobre cosas que efectivamente que pesarían, que podrían teóricamente, y en la práctica podrían, y por eso existe se hizo así, porque antes no pasaba. Antes el mismo juzgado que investigaba es el que luego... Claro. Entonces se supone, bueno, y realmente hay un sesgo. Entonces se cambia el juzgado para que el juez, que sea el que practica el juicio, no haya participado en la investigación. Y por tanto es libre. Se encuentra con una situación imparcial. Y mire lo que se ha hecho de una manera, con una mirada que no, bueno, que quizás, ya sabes, los árboles no nos dejan ver el bosque. Cuando estás en la lucha, cuando estás ahí metido en el bosque, pues a lo mejor, si tú vas fuera y lo ves desde fuera, pues se ve mejor. Y es una medida que no tiene todos los, digamos, ordenamientos jurídicos modernos, porque eso antes no estaba. No, antes lo que tenemos era, antes del modelo de acusación, existía lo que es el modelo inquisitivo, en donde efectivamente el juez investigaba y luego juzgaba. Decretaba. Entonces, claro, había un sesgo hacia la condena. Si es que... Y eso pasa, eso lo ves también. Y es difícil de darse cuenta, y luego de... muchas veces cuando se investiga, jueces, fiscales, policía, a veces puede pasar, entonces tienen que tenerlo muy claro, y por eso esa división, que por eso se pasa del inquisitivo al acusatorio, que cuando estás, digamos, que estás formando una opinión y, digamos, vas por un camino de investigación, a veces es muy difícil salirte de ahí. Claro. Pero ese camino puede estar equivocado. Exacto. Sí. A veces, incluso, claro, no hay medios para eso, pero pues, imagínate una investigación en la policía. Hombre, pues lo que sería ideal, pero es una utopía, es que se crearan dos equipos, uno a favor y otro en contra. Exacto. Un investigador a favor y otro en contra. Que ahí pusieran las pruebas. Pero claro, eso sería doblar los recursos. Y no hay. Pero sería ideal. Uno
dice, yo creo que soy culpable, pam, y el otro inocente y se dedica a ver, los otros, cada uno se dedica a ver si puede tumbar las pruebas. Claro. Eso es inviable, la práctica, bueno, quizás en el futuro no lo sabemos. No sabemos. Pero bueno, es para evitar ese, digamos, efecto túnel, es que voy por ese carril y si te empecinas demasiado, claro, puedes acabar apartando pruebas que no te gusten y, digamos, quedándote solo las pruebas de manera muchas veces inconsciente. Ya. Por eso hay que tomar distancia. No, y hay que tener en cuenta que, especialmente los poderes públicos, que tienen que ser imparciales, policía, fiscal, que son funcionarios, siempre, en un caso, tienen que aportar tanto las pruebas a favor como las pruebas en contra. Sí. A veces solo ten en cuenta, muchas veces dicen, aquí solo hay pruebas en contra y yo soy, el abogado de defensa es el que tiene que... llevar las pruebas a favor. Digamos que y el juez también, tanto el juez, que también puede actuar de oficio, como la policía, como el fiscal, su misión, como organismos que pagamos todos, tiene que ser el poner sobre la mesa del juez en este caso, tanto lo que beneficia como lo que perjudica. Claro. No quienes son partes, y por tanto parte significa parcial, son las acusaciones y la defensa. Claro. Yo como defensa, ten en cuenta que cuando hablamos de un abogado puedo ser acusación o defensa. Claro. Tengo las dos caras. Exacto. Yo puedo ser acusador, abogado de la acusación o abogado de la defensa. Claro. En cualquier caso seré parte, seré parcial. Claro. Y no solo tendré el derecho, sino el deber, especialmente en el caso de la defensa. Ahí voy a tener el deber en aportar solo lo que beneficie a la defensa. Por supuesto. Porque a tu cliente hay que defenderlo. Él tiene, la acusación es más complicada porque evidentemente no tiene esos derechos. Vale. La persona que acusa no puede mentir. ¿De acuerdo? Entonces ahí es una situación distinta. En el caso, en el caso de defensa, que es más habitual, porque ten en cuenta que todos los casos tienen un abogado, todos los casos penales tienen un abogado defensor, pero no todos los casos tienen un abogado acusador. También, es verdad. O bien porque no se contrata abogado, la persona alguien que acusa no suele tener abogado, o sea, quiero decir, no suele tener, que es verdad que en la mayoría de los casos no tiene, porque lo tiene que contratar y no es obligatorio. Exacto. O porque no cree necesario. Bueno, o porque dicen, bueno, ya me defenderá el fiscal también. Vale. Te puedes quedar como denunciante. Una cosa es ser denunciante y es que denuncias el hecho y son los poderes públicos, el que fiscal, decide, el que te defiende como víctima. Pero tú puedes decir, no, yo quiero tener también mi abogado. Y entonces contratas a un abogado y entonces te constituyes, pasas de ser denunciante a acusación particular. En el caso de la defensa, ahí es donde efectivamente el abogado defensor, su misión es únicamente defender y por tanto es parcial. Parcial en el sentido de que tú solo vas a estar ahí para aportar lo que beneficie al acusado. Vale. Eso es parcial. Exacto. Mientras que un fiscal, por ejemplo, un juez, tiene que ser imparcial. Claro. No puede ir a favor o no. Podrá decidir acusar, si el fiscal acusará si considera que hay delito, pero tendrá que pedir la absolución si considera que no lo hay. Claro. Porque no es una figura parcial, es una figura imparcial. Y tiene que nutrirse de toda la información, tanto de un lado como de otro, para poner en la balanza toda la información y valorar. Sí, especialmente el juez. De hecho, el acusatorio es eso. El juez, su posición en medio, se supone, la teoría es que tú recibes la información de las partes parciales, uno te dice una cosa y el otro te dice lo contrario, y al tener los dos elementos, tú como juez, como institución imparcial, con esos elementos parciales, intentas, se supone que así recoges toda la información de un extremo y de otro, aunque se exagere, ¿de acuerdo? Pero es parcial, y entonces la teoría es que tú acabas dictando una resolución imparcial. Claro. Cogiendo elementos de un lado y de otro. Pero claro, siempre tiene que ser una persona muy apta para sacar toda la paja de tanta información que vendrá lleno de cosas para despistar por el camino a unos y a otros,
y quedarse con lo que realmente él cree Claro. y considera que es verdad. Ahí está, si la defensa, digamos, pues dice, no, es que no ha hecho absolutamente nada, es un ángel, es... Bueno, pues a lo difícil. mejor la acusación dice, no, pero fíjese esto, fíjese esta evidencia, esta otra. Entonces el juez, pues al final dirá, bueno, pues ni una ni otra, ¿no? Al No fin, es tan ¿dónde malo está ni tan la bueno. verdad? Pues a lo mejor se encuentra en un lugar intermedio o no, Exacto. o la tiene uno o la tiene otro. Exacto, no es tan bueno ni tan malo. Exacto. Entonces ahí ya hemos pasado la fase oral, ya se ha hecho, No, no, estábamos ahora en los escritos de acusación. claro, el intermedio, Sí, el intermedio, el juez le ha dado traslado a las partes para ver si acusan o no. vale, Acusan, nos vamos a juicio. Vale. No acusan, se ha acabado. Entonces, una vez que se acusa, si recuerdas, nos vamos a otro juzgado. exacto, cambiamos el Nos juzgado que cambiamos de está juzgado y nos contaminado. vamos al juzgado de enjuiciamiento. De un juicio. Venimos del juzgado de investigación. Vale, perfecto. Nos vamos al juzgado de enjuiciamiento. Concretamente, el juzgado de investigación se llama juzgado de instrucción y el juzgado de enjuiciamiento se llama juzgado penal. Penal, perfecto. En el caso de que el delito, el juzgado penal lo compone un juez. Pero si el delito tiene una pena que pudiera superar los 5 años, entonces ya lo juzgará la audiencia, en una sala con 2 jueces. Vale, El juicio viene a ser el mismo, lo que cambia es la pena posible, la entidad del delito y la sala que te va a juzgar, que será en vez de un juez, tres. a puerta cerrada normalmente. No, Ah, puerta todos abierta. los juicios son públicos, excepto algunos casos como menores, por ejemplo, que Se en cierran. algunos casos excepcionales, lógicamente, que el juez puede decretar que no está abierto al público. Pero, como regla general, la aplastante mayoría de Son los juicios abiertos. son públicos. Vale. Y de hecho hay personas que se las ven Pero algunas normalmente- veces que van a ver juicios. Sí, pero y actuar como aquellos que vemos un equipo que también influye y dice y participa, ¿eso es actuar? O sea, la gente que va a juzgar, la gente de la calle. Acuérdate que ¿Te refieres al jurado? al jurado. Sí, jurado. eso es el procedimiento de jurado. Sí, Hay algunos delitos, como el homicidio, sobre todo, aunque hay algunos así, un poco raros que vayan por jurado, como el allanamiento de morada, pero normalmente la mayoría estamos hablando de homicidios, algunos temas como que afectan sobre todo a los políticos, como prevaricaciones, etcétera, de ese tipo. Entonces hay unos delitos concretos, especialmente el homicidio y asesinato, que los juzga un jurado popular. pero esto es complejo. Es más, es hay excepcional, menos- ¿no? Es Sí, excepcional. es más excepcional. Porque, a ver- Primero porque ten en cuenta que, claro, asesinatos, pues muchos no hay, afortunadamente. Gracias a Dios, pero más que yo considero que si me llaman a una cosa como esta, tienes que estar muy preparado, porque no te puedes dejar influenciar por lo que te cuentan unos u otros en tema emocional. Tienes que saber algo de abogacía o estar un poco... ¿Te refieres al jurado? ¿Al jurado? No, precisamente lo que se quiere es que no. Que no, que vayan con... O sea, por ejemplo, los abogados no podrían. podrían. Claro, porque tiene sentido. ¿Sí? Imagínate que tienes un jurado popular y pues uno es electricista, el otro es carpintero, el otro es médico, y tienes ahí una persona que sabe mucho derecho. Ese va a ser el juez. Claro, puede ser el juez. Claro. Por tanto, imagínate en un jurado además, los abogados y las partes acusadoras pueden, a algunos pueden decir que algunos no los quieren. No los Pero si quieren. no, este no lo quiere. Claro, imagínate que en ese jurado tú vas ahí a la selección del jurado y te encuentras pues, con una persona que claramente sabe mucho más derecho, pero que por las respuestas que está dando, lo que quiere, te da la impresión de que va a condenar Exacto. o que va a absolver. Hombre, no recusas que se dice, no, este no lo quiero. Este no lo quiero, que sabe mucho, me va a complicar la vida. Ya tengo la vida bastante complicada. Vale, has cambiado de juzgado y ahora entras en esta otra fase. ¿Y qué acontece? ¿Cómo le va? Pues tenemos el juicio. Digamos, Claro, pues, estamos en el juicio. O sea, ya hay una acusación. ¿Y qué es el juicio? El juicio consiste en una reunión, no deja de ser una reunión de gente, solemne, eso sí, pues sí.
donde está el juez, está la acusación particular, puede haber varios abogados de la acusación, si hay varios que acusan, está el fiscal, está el abogado de la defensa y luego en el juicio pueden intervenir pues, expertos, peritos, testigos, etcétera, el acusado, los acusados por supuesto. Entonces, el juicio consiste en un acto en el cual se van a practicar una serie de pruebas para ver si lo que dicen los escritos de acusación, es cierto o no. O sea, o no está suficientemente probado. En este punto todavía se puede aportar información que va a poder cambiar la decisión del juez. No, sí, al comienzo del juicio tú puedes aportar nuevas pruebas. Vale. Otra cosa es que, lógicamente, el juez tiene capacidad de aceptarlas o rechazarlas. Pero, de acuerdo con la ley, tú tienes derecho a llevar pruebas al mismo inicio del juicio. Vale. Si no te las aprueban, pues puedes luego, en el recurso contra la sentencia, decir, oiga, yo he tenido indefensión porque propuse esta prueba, no me la aceptaron y en consecuencia pues pido la anulación del juicio, que se vuelva a repetir, o la absolución directa. Y se puede producir la absolución directa porque hay unas pruebas que pueden ser determinantes. Sin valorar estas pruebas puedes pedirla y que se produzca esa absolución directa. Vamos a ver, en el juicio, se practican las pruebas. ¿Qué pruebas se practican? En los escritos de acusación y defensa hay un apartado que son las pruebas a practicar. Vale. Por tanto, solo se practican las pruebas que han pedido las partes, que han pedido las acusaciones y la defensa. En esos escritos de acusación dices, yo quiero que estos 4 testigos sean llamados por el juez, tienen que, por tanto, que ir obligatoriamente, no pueden decir que no, y además tienen que decir la verdad. Ajá. Yo quiero que estos testigos, porque considero que tienen cosas que decir que me interesan, quiero que vayan. Y vayan. Tienen que ir. Eso es una prueba. Luego, ellos, los testigos, hablarán, y de hecho, las testificales es la prueba, digamos, quizá más importante. Muchísimos juicios pues, se deciden por las testificales. Entonces, el juez escuchará a esos testigos. El juez decidirá si les cree o no les cree. Y si les cree, podrá decir en la sentencia que condena porque la prueba testifical, que es lo que han dicho esos testigos, es para el juez suficientemente creíble como para que se transforme, o sea, para que pase a ser considerada por el juez una prueba para condenar. La prueba se practica, pero una cosa es que el testigo testifique, declare, y otra cosa distinta es que la valoración del juez sea que esa declaración es prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia y por tanto pasar a integrarse en la sentencia como el fundamento de la condena. Así funciona. Es muy complejo todo el trabajo, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí. Y además lo que se juega. Sí, se juegan muchas cosas, además, dependiendo del tema, se puede dilatar en el tiempo, como se suele decir. Años. Años, ¿eh? Y en esos años de espera, ¿qué acontece? Cuando a lo mejor han pasado 5 o 6 años sin tener realmente una condena final, cuando aparece realmente el punto final, ¿se le pueden restar de la pena o no? Bueno, tenemos lo que es el instituto de la prescripción. Ah, también. Los delitos prescriben. ¿En cuánto tiempo? Depende del delito. Vale. Pueden prescribir 1 año, en 5, en 10, en 15, depende de la gravedad del delito. Cuando prescriben, ¿se borran de los anales de la historia o no? ¿Quedan grabados en Bueno, a ver, efectivamente, si el delito ha prescrito, no hay condena y por tanto no hay antecedentes penales. Vale. Otra cosa es la persona que le han condenado. Esa pero, persona claro, tendrá que cumplir la pena, claro. ¿de acuerdo? Entonces lo que es la pena se cumplirá porque la ha cumplido o no porque no se la ha localizado. Al final, también, digamos, prescribirá la pena. Puede prescribir la pena o puede prescribir el delito. El delito prescribe si pasa un determinado tiempo sin actividad procesal.
Es decir, no, la prescripción no es que comience a pasar el tiempo desde que... Bueno, realmente sí, hay que diferenciar, es que hay que diferenciar, es complejo, hay que diferenciar. Hay una prescripción que sería la que comienza a partir de que se cometa el hecho delictivo. Hay un robo, hay unas lesiones, hay un asesinato. Desde ese momento comenzará a contar el tiempo. Si no se ha iniciado un procedimiento penal antes de que pasen esos 10 años, por ejemplo, prescribirá. Y ya no se podrá juzgar. Porque no se encuentra la persona, por cualquier se ha escapado, no se encuentra, etc. Y prescribirá. Y ya, aunque esa persona de repente apareciera y no se podría hacer nada. No se puede hacer nada. Simplemente ha prescrito. Otra cosa es que se haya iniciado un procedimiento penal. Entonces la prescripción es lo que se llamaría la prescripción intraprocesal, que es que dentro del proceso, si pasa un tiempo, ese mismo tiempo que teníamos para la prescripción del delito y que seguimos teniendo, sin que haya ninguna actividad por parte del juzgado, imaginemos que el juzgado está 5 años sin hacer nada. ¿Qué pasa? No es lo normal. Bueno, ahora está en vaga no sé qué parte del juzgado, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínate que estuvieran 5 años. No sé lo que pasaría, pero pongamos por hipótesis. Pues efectivamente prescribiría el delito. Claro. Porque no se ha hecho nada, hay 5 años de inactividad, prescribe y ya está, se tiene que cerrar, ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer nada. Y luego pues está la prescripción de la pena, que es parecida pero ligeramente distinta en cuanto a los años. Imaginemos que una persona le condenan y se fuga, no entra en la cárcel. Pues, pues si está fuera el tiempo, digamos, el número de años de prescripción, pues cuando termine la prescripción volverá y no se le podrá meter en la cárcel. Había sido penado, había sido condenado, pero... O sea, ahí estamos, por ejemplo, el caso de Dani Alves, que si se nos escapa y pasa tiempo en Brasil, ya no podemos hacer nada. Si pasa un determinado tiempo sin que efectivamente se pueda ejecutar la condena, pues prescribe. Y además teniendo en cuenta que parece que Brasil no tiene una relación, está libre de condenar, no tiene una relación. Bueno, jurídica, cada país tiene unos convenios de extradición y hay algunos que tienen unos convenios, otros no lo tienen, otros son pactos con el Estado, entre Estados. Esto es bastante complejo. Depende muchas veces de lo que los Estados quieran. Y el tipo de la política interna, del tipo de delito, de la persona que es. Todo esto. No hay una regla general. No. ¿De acuerdo? Todo dependiendo de cómo te toca el bombo de la lotería. De muchas cosas. De muchas cosas. Bueno, y hemos ido al juicio y al final hemos acabado el proceso. Y esta persona, tu trabajo es, dentro de su delito, hacer que, si te lo permite la ley, tenga la menor pena posible, ¿no? Porque claro, pero... Eres tu defensor, ¿no? No, pero fíjate que a veces las personas, hay gente que dice, oye, pero ¿cómo es eso que ha conseguido el abogado que en vez de 10 años sean 5? Por ejemplo, una injusticia. Un momento. El abogado lo que ha conseguido es que se aplique la ley. Porque tú has pedido a lo mejor un atenuante, la has trabajado, la has defendido, has aportado la documentación para que te aplique un atenuante de reparación del daño, o un atenuante por tener problemas psicológicos, por ejemplo, o un atenuante de drogadicción, o un atenuante por dilaciones indebidas, porque ha pasado mucho tiempo. No ha prescrito, pero ha pasado mucho tiempo, luego tiene que bajar la pena. Claro. Por tanto, el abogado lo que ha hecho es solicitar al juez que se aplique la ley, porque si ese atenuante le corresponde al investigado o al acusado y se le reconoce, el abogado lo que ha hecho es solicitar que se aplique la ley. Si se ha aplicado el atenuante es porque correspondía, porque los jueces no pueden aplicar algo que no corresponda por la ley. Correcto. Luego el trabajo del abogado ha sido que se cumpla la ley. Pero el tiempo lo decide el juez, dependiendo del atenuante que has conseguido para... El juez decide si lo que el abogado le está presentando, los argumentos que le presenta el abogado, imaginemos que yo digo, mire, señoría, creo que ha pasado aquí, hemos estado 4 años, desde que se inició este procedimiento hasta hoy, que es el día del juicio, han pasado 4 años. Bueno, pues yo considero que la pena tiene que bajar porque ha habido
podemos hacer una pena de banquillo, una pena... Sí. Esta persona ha estado 4 años imputado y luego acusado, y es un tiempo excesivo. Claro. Que no tendría, que el aparato de justicia tendría que ser más rápido. Porque esa persona, imaginemos que luego es declarada inocente. Claro, Ha imagínate. estado 4 años con Claro. una imputación encima. Y si es inocente, el Estado le paga el haber... Solamente, realmente, haber estado ahí. solamente si has estado en la cárcel. Si has estado en la cárcel. O sea, le bonifica el haber estado en la cárcel. Sí, y tampoco te van a pagar mucho. No, ya me imagino. Suerte que te El resto de cosas, pues no. O bueno, a ver, si te han acusado falsamente, tú puedes luego poner una denuncia, interponer una denuncia por acusación falsa, si puedes probar que efectivamente la acusación es falsa, lo cual tampoco es fácil. No. Desde luego que se buscarán todas las vueltas para tener a razón la parte contraria. Eso está claro. O sea, no será fácil. Siempre habrá un abogado defensor en cada caso. Claro. ¿Y ahí concluye tu trabajo? No, todavía queda. ¿Qué queda? Pues bueno, estamos todavía en el juicio. Bueno, pero... Queda la sentencia. Es verdad. Y esa no se produce, claro, no se produce en No, el tiempo de juicio. a veces tarda meses. A veces tarda meses. Esperando la sentencia. Imagínate la tú- persona que ha sido juzgada. Y tú rezando a ver qué me van a contar, ¿no? ¿Qué sentencias van a Claro, poner? yo recibo la sentencia y tengo que llamar a la persona que defiendo, decirle, mira, esto es como los médicos. A veces tienes que dar buenas noticias y a veces malas. Ya, Entonces a veces tienes que decir, bueno, lo bueno es cuando dice absolución. pues ya Y lo llamas vemos enseguida. absolución. Pero bueno, a veces hay condenas, ¿no? Pero bueno, no pensemos que el éxito en lo penal es siempre una absolución. Si una persona le iban a meter 15 años de cárcel y has conseguido que queden 5 cuando la condena era inevitable, y hay condenas que son evitables y hay otras que no. Es decir, si a ti te han visto 7 testigos apuñalando en la calle a una Claro. persona, pues no te va a salvar nadie. No. Ahora bien, si conseguimos que por una cuestión de enajenación mental o lo que sea, o de arrebato, pues en vez de 15 años, pues sean 8, pues eso es un éxito. Exacto, es un éxito para el abogado. Y a veces no es solo esto, el apuñalamiento y el hecho de que dices, bueno, es que te he rebajado la pena porque te he salvado, porque he conseguido pruebas de esa enajenación Sí, mental, de toda esa historia, ¿no? Es un trabajo complejo. Claro, un trabajo de cómo puedo, porque tú puedes ir a un juicio intentando ganar, que haya una absolución, pero no siempre es realista. Claro. Puede haber momentos en donde lo adecuado sea intentar bajar la pena o pactar una pena, que esa es otra manera. Sí. En el juicio también podemos pactar, Claro, o antes de ir a juicio. o antes de ir a juicio, efectivamente. Y entonces pactar una pena que va a ser normalmente más beneficiosa que ir a juicio si pensamos que en ir a juicio nos van a fastidiar. Porque si vamos a juicio normalmente, de hecho, los condenados nos van a condenar. Exacto. Pero además, ¿y si es un tema por defensa propia? ¿Has apuñalado por defensa propia? Esto, Bueno, es ¿cómo la funciona? legítima defensa. Y ahí funciona. Es complicado, porque existe, ¿vale? Pero no es como, por ejemplo, muchas personas consideran que si uno está en una discoteca y uno viene y se mete con él, Puede matarlo. y se no, que entra en una pelea y que eso es defensa propia. ¿No? Legítima defensa es que no puedas tener ninguna otra opción. O sea, alguien te ataca, tú no puedes irte, no puedes llamar a la policía, no puedes escapar, no puedes hacer nada más que defenderte. Vale. Eso es legítima defensa. Vale. Una pelea en un bar, Que hay gente, raras veces que es hay legítima gente que defensa. puede estar ahí No, ayudándote. porque vas a tener la oportunidad de no entrar en la pelea, de irte, Vale. recabar ayuda, llamar a la policía. Si tú puedes hacer cualquier otra cosa que no sea estrictamente... O sea, si hay cualquier alternativa, entonces ya no estás legitimado para defenderte. Ya. O sea, porque el derecho penal intenta que la persona no se tome la justicia Por su mano. Te voy a poner un ejemplo que te va a sorprender. Imaginemos que alguien te quita el móvil. Estás en un bar, en una cafetería. Y de repente te han quitado el móvil. Sales a la calle, no, mejor, para que sea más claro. Al día siguiente ves a una persona con tu móvil. Vas y se lo coges. Pues no puedes hacerlo. No, porque está... No, tienes que llamar a la policía y que se lo quite la policía. Sí, a claro, la y cuando juez. venga la policía ya no está el otro con el Sí, móvil. pero hay un delito que es el abuso del propio derecho. Quiero decir, es un poco raro, lo El entiendo. abuso del propio derecho, tomar Efectivamente, nota, lo que nos está contando. exacto. Tú
el teléfono es tuyo, pero la posesión no. Es lo mismo que cuando un ocupa entra a tu casa. Es lo mismo. La propiedad es tuya, pero no puedes entrar ahí y sacarlos por la fuerza, porque tienes que ir a la policía o al juzgado. Sí, bueno, y la policía si te tomas o sea, si tú dices, pues ahora entro y aquí los saco por la fuerza, pues puedes tener un problema porque estás, digamos, haciendo la justicia por tu mano. Mucha gente dirá, pero esto es injusto. Hombre, el derecho lo que intenta es que no seas tú el que resuelva el problema, sino que sean las autoridades. El problema es que las autoridades no actúan como espera. Claro, pero eso es un problema que no es culpa tuya. Claro, porque imagínate que, además la técnica es poner a un menor en esa casa y tú ya no puedes tocar al menor, no puedes entrar a tu casa y sigues pagando la hipoteca, mientras tienen 2 años para vivir en tu casa. No tienes otro remedio que ir a un abogado e iniciar un procedimiento que puede ser civil o penal. Pero 2 años, tienen de fiesta. Bien, pero eso es un fallo del sistema. Ay, ¿quién corrige este fallo? No, pero lo que te estoy diciendo es que si tú lo haces tú mismo, te puedes exponer a que te condenen. Eso es, luego tú tomarás tus propias decisiones. Pero lo que te va a decir el abogado es, mira, si tú haces esto, puedes cometer este delito, este otro. Saldrás peor que los ocupas. Uno es mayor de edad y él sabrá. Saldrás peor que los ocupas. Que sepas que esto te puede pasar. Bueno, es que yo me encontré el caso de una persona que conozco que fue a casa de sus padres, que ya no están los padres, y hace así la llave y no puede entrar, con lo cual hay ocupas. Entonces él va a la policía y le dice, mira, es que han ocupado mi casa y yo no puedo entrar. Dice, bueno, pues usted no se preocupe, ya iremos, o no sé qué le dicen. Y el pobre va y como se conoce su casa, pues al final entra por una ventana, no había nadie, y coge y cambia la cerradura, lógicamente. Bueno. ¿Qué pasó? Se va a la policía y dice, no hace falta que vayan, porque ya he cambiado la cerradura. Y dice, usted a mí no me ha dicho nada, yo no lo he escuchado, porque no, lo llevo a la cárcel. Te pueden condenar por un delito de coacciones. Pero oiga, pero no había nadie en mi casa. Evidentemente hay un problema, está mal configurada la ley y habría que cambiarla. Hay un problema ahí. Entonces, de hecho, en otros países son más expeditos y lo hacen más rápido. Es más rápido. Aquí hay un problema que se arrastra. ¿Hay vacíos legales por ahí? Sí, hay cosas que en este país, la verdad, hay cosas que parece que nunca se solucionan. Y me parece que hay una ley nueva que están haciendo para que sea más fácil que se queden los ocupas que los propietarios. Eso es lo que están diciendo por ahí. Además, me gustaría verte actuar en un país como Brasil. Ahí la ley es defensa propia y todo el mundo va armado. O sea, vamos a ver, déjate, la policía ya no la van a buscar porque normalmente el 90% de la policía en Brasil es corrupta. Eso lo tengo yo vivido porque me crié allí. Entonces la gente lleva un arma y es defensa propia. Mi opinión es que hay que evitar los extremos. Ya. Un extremo es malo y tiene muchos problemas porque eso da lugar a la violencia, y la violencia alimenta violencia, y una persona se toma la justicia por su mano y la otra se la toma contra ti por su mano. Es mucho más civilizado y mucho más avanzado que las cosas se resuelvan en los tribunales. Pero claro, para eso los tribunales tienen que funcionar rápido y eficazmente. Y eso es difícil. Y es verdad que hay un equilibrio ahí. Si los tribunales no funcionan bien, más gente se tomará la justicia por su mano, pero eso no es bueno. Ni una cosa ni otra. No, claro que no, los extremos son, pero mi preocupación es que en España lleguemos a estar como en Brasil, con la defensa por su mano y... Pues si vamos por ese camino, mal. En el momento que estamos... No, mal porque ya no sé qué es mal, pero lo que hay que entender siempre, porque el derecho moderno es eso. Está comprobadísimo, y de hecho gran parte de la historia de la humanidad ha sido así, por eso se crea el derecho que tenemos ahora, que en muchos casos es muy avanzado, en otros hay que mejorarlo, pero lo que está claro es que si tú dices, bueno, yo, como este me ha hecho no sé qué, yo le voy a hacer esto. No, es una guerra. Pues luego viene el hermano, el padre, que va contra ti, que a su vez tu hermano, tu padre, sí, es una cadena de venganzas inacabable. Eso solo se puede cortar si el derecho funciona bien. Exacto, eso sí. Pero sobre todo si no funciona bien, pues evitar los extremos. Eso es el problema, porque yo lo que estoy viendo es que yo llegué a un país cuando tenía 12 años aquí, y bueno, yo nací aquí, pero me crié fuera, y cuando llegas aquí, oye, esto era una balsa de aceite, qué felicidad. Mi padre ayer me tenía que acompañar al colegio, no podía dejar a un niño solo al colegio, ¿no? Aquí he podido ir al colegio sola, mis hijos han ido al colegio solos, sin problema. Pero ahora estás viendo que se está degradando, y es más,
en estos momentos, mujeres y chicas que algunas, muchas están acostumbradas a una cierta seguridad, por ejemplo, a poder ir por la noche sin que les pase nada, esto se está terminando. Ahora no. Esto se está terminando. Y tanto. Y hay que decirle a las chicas y a las mujeres, decir, bueno, oye, bajar de madrugada sola, no. Pues ya quizás no toca. No toca. No toca, pero claro, cuando es una pena que tengamos que llegar a eso. Pero es así, vale más evitar que después llorar. Porque claro, prevenir, es así. Efectivamente, sí, pero esa seguridad que, cuidado, que ¿cuántos países del mundo una chica joven puede ir por la calle tranquilamente? Muy pocos. Y es una pena que dejemos de ser uno de los países. Exacto. Sí, está llegando. Una lástima que nos subimos al carro de la mayoría de países del mundo, que son la vasta mayoría, en donde eso no se puede. Una chica joven no puede ir sola por la calle. Porque no puede, porque el peligro es... Pero también la pena es que todavía no son conscientes del peligro de la juventud. Hay conciencia, y la pena es que se van a hacer conscientes... Cuando tengan el problema. Exacto. Cuando tengan el problema. Pero ahí es la complicación, cuando tengamos el problema. Bueno, hemos llegado al final del juicio, hemos llegado ya... ¿Qué más? Nos falta, A ver, sigue. Falta. A ver, porque ya tenemos la sentencia. Ahora nos viene la sentencia. La sentencia se puede recurrir. El juego, el partido no ha terminado. No ha terminado, venga, va. La sentencia es recurrible. Vale. En apelación, normalmente, también depende de los procedimientos, pero lo normal es que sea recurrible. En apelación ante el órgano superior, por ejemplo, si ha juzgado el juzgado de lo penal, recurrirás en apelación ante la audiencia provincial, que es el órgano inmediatamente superior. Si ha juzgado la audiencia provincial, recurrirás en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si estás en Cataluña, porque es el órgano superior a la audiencia provincial. Muy bien. Y después, todavía tienes un segundo recurso, que es el recurso de casación que se interpone ante el Tribunal Supremo en Madrid. Vale. Eso sería lo que son los recursos que tú puedes, si quieres, interponer. Una vez que o has recurrido y se ha desestimado, o se ha estimado tu recurso, o no has recurrido, se ha terminado. Ya la sentencia es firme. Firme significa que es ejecutable. Exacto, que es irrevocable, que es y ejecutable. Y en consecuencia, te vas en la fase de ejecución. Hay que ejecutar la sentencia. Y depende de los juzgados. Por ejemplo, en Barcelona, vuelve a cambiar el juzgado, porque nos vamos al juzgado de ejecuciones, al juzgado de ejecución. En los lugares más pequeños, el mismo juzgado que juzga es el que ejecuta. Pero en los lugares grandes, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, el juzgado ya es especializado y se va a un juzgado especializado en ejecuciones. Y entonces ahí, bueno, la ejecución puede durar años. Claro, por ejemplo, imaginemos que tú tienes que pagar una indemnización y una multa. Puedes pedir plazos. Puedes decir, la quiero pagar en 2 años, en 3, en 4. Dependerá del caso que te lo den o no. O no pagas. Y entonces debes eso durante años. Y si tienes que pagar una indemnización, por ejemplo, a una víctima y no tienes dinero, pues el día que lo tengas, aunque hayan pasado varios años, te lo pueden embargar. Ya. Lo tienes ahora, pero si algún día lo tienes, lo debes. Ya. Luego hay que cumplir las penas. Si la pena es de prisión, la cumplirás o no, dependiendo de lo que decida el juez. Lo normal es que si la pena no supera los 2 años y no tienes antecedentes, o no eres reincidente, o no hay una gran cantidad de dinero que tienes que devolver, lo normal es que se suspenda la pena. En el sentido de que la suspensión de la pena significa que el juez te dice, mira, voy a poner un periodo de suspensión de 2 o 3 años, que significa que no tienes que cumplir esta pena porque no supera los 2 años, pero ¿a cambio de qué? ¿A condición de qué? A condición de que no vuelvas a cometer... ¿El mismo delito? No, cualquier delito. Porque si cometes un delito, te juzgarán por el nuevo delito y tendrás que cumplir por por el que ya te habían suspendido la pena, cuya suspensión quedará revocada. Te habían puesto 2 años y te los han suspendido, pues a cumplir esos 2 años.
Si el delito supera los 2 años, si la sentencia te condena a un delito por más de 2 años, entonces pues, hay que entrar a la cárcel. Hay algunas excepciones, por ejemplo, toxicómanos, que es hasta 5. Pero tienes que cumplir las condiciones de estar en tratamiento, etcétera, etcétera. Pero esas son excepciones. Lo normal es a 2 años. Tienes que la enajenación mental, esa persona no está en sus cabales. Bueno, claro, o puede haber una enajenación sobrevenida. Es decir, tú estabas bien, pero luego resulta que te has vuelto loco, que has tenido un problema de salud grave, por el cual, pues, por ejemplo, pues ya no, si tú no has perdido la capacidad de conocer el sentido de la pena, así lo dice la ley, pues entonces no tiene sentido esa pena. Y luego mucha gente no conoce, o la mayoría de gente no sabe que una vez que te condenan, si la pena es de más de 2 años y la tienes que cumplir, lo que va a hacer el juzgado es darte 5 o 10 días para que entres voluntariamente en la prisión que quieras del Estado español. Puedes escoger la prisión. Escoges prisión, como si fuera un hotel. Muy bien. Otra cosa es que una vez dentro te puedan cambiar. Es otra cosa. Pero si a ti te han dicho usted tiene 5 días para entrar en prisión, puedes entrar a la prisión. Donde te vaya bien. ¿Y qué tienes que hacer en ese caso? No sé. Ir a un abogado para consultar ¿Cuál es la mejor? Porque claro, estamos en lo mismo. Yo me he encontrado personas que dicen, no, es que voy a esta. Bueno, a ver, voy a esta, pero depende. Es decir, cada prisión es distinta, está en sitios distintos. Depende de lo que queramos hacer y lo que queramos conseguir. Nos puede ir bien una u otra. Claro. Por tanto, o hay quien dice, bueno, no, yo es que lo que quiero es estar más cerca de mi familia. Hombre, está bien, pero si... ¿Es la más conveniente o no? Pero si consideramos que en esta otra vas a salir antes, o puedes tener una serie de beneficios, pues hombre, a lo mejor que estés un poquito más lejos, pero salgas antes, ¿no? Pero claro, también eso, ahí durante la estancia, el buen comportamiento te hace rebaja de penas. Y hay gente que está condenada a 10 años y sale a los 5 años. Bueno, sí, claro, porque existe lo que es primero el tercer grado, que es que puedes salir a trabajar por el día. La ley establece en qué momentos puedes acceder. No puede ser directo. Bueno, si la pena es muy, muy baja, sí que podrías, a lo mejor enseguida, en unos días o en un mes estar fuera, pero espérate 6 meses o algo así. Pero si no, entonces lo que pasa es que cuando la ley dice, por ejemplo, pues a la tercera parte de la condena, pues ya puedes salir a trabajar, o más allá de la mitad te da la libertad condicional, que significa que ya sí que no hace falta que vuelvas. Estás cumpliendo, pero lo haces o bien en tercer grado, que es que vas solo en un centro abierto, por ejemplo, vas solo a dormir, o bien libertad condicional, que es ya que te vas a casa y no vuelves, la condena sigue cumpliéndose, quiero decir, tiene que pasar el tiempo para que esté cumplida, pero tú ya... En tu casa. Esos son beneficios penitenciarios. ¿Quién lo decide? ¿El juez? El centro penitenciario y el juez normalmente lo decide el juez penitenciario. El centro penitenciario es el que lo decide en primera instancia, pero el abogado o el interno puede apelar al juez de vigilancia penitenciaria y decir, bueno, no estoy de acuerdo con esta decisión, o pedirla al juez también, etc. Es decir, hay un juez que controla. Controla la legalidad de todo lo que se hace. Claro. ¿Y hay unas cárceles más especializadas en un tipo de sentencia o temas, o no? No están especializadas. Bueno, lo que puede pasar es que haya cárceles que tengan unos determinados cursos o módulos que estén efectivamente más orientados a determinadas edades o a determinados delitos, y el juez o el propio de administración penitenciaria o el jefe de vigilancia penitenciaria o la sala que ha condenado, pues pueda considerar que efectivamente para una persona concreta pues conviene más que esté en un sitio o que esté en otra, o ya cuestiones también de separación de presos. También. Que no estos no, mejor que esté en un sitio y mejor que en otro. Hay un montón como cuando tuvimos los políticos los separaron de lugares para que no se comunicaran. Por ejemplo, la administración penitenciaria y la justicia, lógicamente, puede decidir efectivamente dónde tienen que cumplir.
Y cuando son menores también es otro tema. Sí, es un centro de menores. De Claro, menores, y luego está un centro de... Y luego hay centros también que puede ser, que a lo mejor están pues, desde los 18 hasta los 21. ¿Mm? ¿Y en esos centros les dan formación para cuando salgan puedan incorporarse a la vida normal? Sí, A claro. estos jóvenes. Hay formación. Claro, porque sí, hay un oficio o algo, ¿no? No, pero sí, hay cursos y también lo que puedes hacer es, incluso puedes hacer una carrera a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sí. Hay quien la hace. Mario Conde se hizo Tiempo abogado dentro de la cárcel. De hecho, es algo muy conveniente el que está ahí, Claro. pues que aproveche el tiempo. Por ejemplo, estudiar pues, es de lo mejor que puede hacer. Sí, lo mejor que se puede hacer porque si no te volverías loco a lo mejor. Algo tienes que hacer y luego, pues evidentemente hay pues, numerosos... Otra cosa es que sea suficiente, ¿de acuerdo? Porque la carencia de recursos es algo endémico de la justicia y en todas partes, ¿vale? Entonces porque evidentemente hay que... Cuantas más actividades, mejor va a ser para que todo funcione mejor. Pero bueno, no nos engañemos. No, el lugar es el lugar. Tendría que haber más y las carencias, igual que en otros sectores, como puede ser la sanidad. Todavía hay mucho que mejorar y muchos recursos que sería necesario aumentar. No y de verdad que si pudiéramos tener una sociedad más instruida y más preparada, no caer en los problemas que llegan a llevarte a un juicio y buscar un abogado. Y todo pues sí, evidentemente. Nunca olvides que a veces yo me encuentro gente que dice, bueno, a mí no me puede, yo como no hago nunca nada malo, no me puede pasar. Cuidado que hay muchas veces que son los otros, que otras personas los que te acusan, por ejemplo, falsamente, lo has hecho. Y te involucran. Y a veces existe mala suerte en la vida, y es estar en el lugar y el momento equivocados. Correcto. Y dicen que has sido tú, y no has sido. Claro. ¿Qué pasa? Y ahí cuesta el demostrar. Pues sí, evidentemente será más fácil demostrar que si no has sido, será más fácil demostrarlo que si has sido. Eso también. Entonces tienes que demostrar que no has sido cuando has sido. Un poco más difícil, ¿eh? Es un poco más difícil. Bueno, pero en ese caso, lo normal será que si consigues una absolución será por falta de prueba suficiente. De prueba suficiente. No porque sea aprobado. Exacto, lo contrario. Sino porque no hay pruebas de que haya sido. ¿vale? Exacto, eso también está muy bien. ¿Qué más nos queda? ¿Algo más? Bueno, con la ejecución, una vez que se ejecuta, que se cumple la pena, pues habrá terminado. Habrá terminado, se va a incorporar esta persona a la sociedad, que espero que, bueno, dependiendo de que lo reciban. Espera, que falta un elemento. Fíjate. ¿Cuál? Ha terminado el procedimiento penal, ha terminado el asunto de los juzgados, pero si te han condenado, tienes antecedentes penales. Y para que poder eliminarlos tendrá que pasar un periodo de prescripción también que depende del delito. Vale. Lo normal son 2-3 años, la mayoría, pero si los delitos son más serios, son más años. Más Entonces, cuando pase ese tiempo, tú podrás solicitar la eliminación de los antecedentes, cosa que es conveniente, que se olvida, y es conveniente. Pedirlo para que, porque incluso puede suceder que te encuentres que vas a un trabajo, o sea, que te piden unos antecedentes para un trabajo, por ejemplo, y aparece en la hoja de antecedentes y pone cancelado, pero te salen. Imagínate que vas que le digas, oye, no, mira, están cancelados, ¿eh? Sí, pero te ha pasado por ahí, ¿eh? Cancelado, sí, pero... Entonces, tienes que pedir que se eliminan. Se eliminan es que no sale. Vale, sí. Claro, no, mire, me han condenado por estafa, pero no se preocupe que ya he cumplido, usted puede... Si la persona muere, ahí se acabó todo. Ahí desaparece la ficha penal. ¿Y la ficha técnica de la policía o no? Sí, claro, desaparece todo. No sé si se comunican los tanatorios con esa parte. En principio, en principio tendría que efectivamente desaparecer. Otra cosa es que por automatismos, técnicamente lo que te he dicho de que los antecedentes se hagan cancelados, hombre, no tendrían que salir. Claro. Pero a veces aparecen ahí cancelados, ¿verdad? Porque no se eliminan automáticamente. Pues. Y lo mismo con los antecedentes policiales. Los antecedentes policiales no significa que te hayan condenado, significa que te hayan denunciado. Exacto. Pueden denunciarte y luego absolverte. Bueno, pues tú tienes derecho a solicitar la eliminación de los antecedentes policiales. Sí. Y es mejor que lo hagas, porque si no, un día tienes otro problema y ahí va, en el juzgado, al juez le vas a ir. Pues sí, vale. Es cierto que, que puede ser que no te condenaran, pero claro,
Si tienes una alcoholemia y ahí sale que te han imputado, que te ha denunciado la policía, aunque luego te la han suelto 7 veces por alcoholemia, pues yo creo que el juez no te va a tratar. No te va a tratar con cariño. Igual, con tanto cariño, pues tal vez no. Bueno, aquí tenemos, por eso lo traje, Marco, Esteban, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, sobre todo en este programa, para que podamos seguir informando, porque el trabajo es informar y sobre todo presentarlo para que si algún día necesitáis un buen profesional en el tema, podáis recurrir a él. Yo al final de vídeos os pondré la dirección en Barcelona, donde está el despacho, su teléfono de contacto, pues para cualquier pregunta, porque nunca se sabe, a lo mejor cuando acabemos el programa y lo colguemos ahí, mucha gente dirá, ay, pues yo voy a consultar esto, necesito saber, ¿no? Necesito saber cómo orientar el tema, porque a veces uno se encuentra perdido. De repente te llama la policía y tú no sabes qué hacer, que es lo que decíamos al principio. Y realmente los primeros momentos son los más importantes. Eso es como cuando uno tiene un infarto, los primeros 5 minutos son importantísimos, ¿no? Es así. Y ahí hay que saber lo que hay que hacer, siempre. Aparte de portarse bien, que es importante, pero a lo mejor tú te portas bien y los otros no, que es lo que decimos. Eso pasa. Y te llevan a una situación que tú no esperabas, ¿no? Y entonces, como no estás acostumbrado a estas historias, otra cosa son los ladrones habituales de guante blanco que saben dónde y cuándo y ya tienen un equipo de abogados, no uno, unos cuantos, y saben cuál usar en cada momento para la defensa. Pero nosotros que somos gente de calle, mejor no tenemos ni idea. Y entonces el poder contar con una referencia que os explica realmente de una forma muy fácil para que lo entendamos los que no sabemos de la política, ni de la abogacía, ni de las leyes, pues está muy interesante, ¿no? Pues encantado. A ti, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por seguirnos, por sus likes que siempre nos están dando, muchas gracias y os seguiremos informando en cada momento cuando pueda y os paso todas las notas para que ahí conste. Muchísimas gracias por seguirnos, hasta la próxima.